¿Qué vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar dos tipos de funciones, función exponencial, ¿sí? Función logarítmica, las vamos a definir. Al igual que las anteriores, la vamos a caracterizar y mirar cómo es la forma y lo que hemos venido haciendo con las otras. Eh, digamos que esta es más sencillita que la anterior. Digamos que si me preguntan cuál es la más, cuál tiene más cosas a detallar, de pronto es la racional por lo que tiene ciertos aspectos que no habíamos visto antes. Pero vamos a trabajar estas dos que no son tan complicadas en realidad. Lo que sí nos faltaría para mañana, que no creo que lo alcancemos a trabajar hoy, es la de aplicaciones, la de modelos exponenciales, ¿sí? Entonces mañana sí nos dedicaremos un poquito a eso porque hay que trabajar algo, unas cositas como de ecuación exponencial y otras cosas. Entonces, por hoy vamos a tratar de que sea función exponencial y función logarítmica, ¿listo? Entonces, deme un segundo, voy a listar una cosa acá que se me olvidó listar. Listo, entonces, bueno, entonces la idea es mirar estas dos, ¿no? Esto lo dejaremos para mañana, sin embargo, veremos una aplicacioncita que me interesa para que vean las aplicaciones que puede tener la función exponencial, ¿listo? Entonces, bueno, primera característica o primera definición. ¿Qué significa o qué es una función exponencial? Una función exponencial es cuando tú hablas de una función de la forma f de x igual a la x, ¿listo? Importante que la variación o la variable independiente va aquí, o sea, es el exponente. Entonces, esa variación que tiene es muy particular porque hará que crezca bastante rápido, ya que estamos hablando de funciones en exponentes, ¿sí? O sea, va a crecer bastante rápido. Eh, ¿Cómo hago para hacer la evaluación de un... Ajá, mira, aquí la puse mal. Bueno, aquí puse mal esta función porque no estamos hablando de la función f de x al cuadrado, sino que vamos a hablar de la función 2 a la x, ¿sí? Esta no es exponencial, esta que tengo ahí es polinómica, de grado 2, muy sencillita, es una parábola, en cambio, diferente a lo que aparece acá. ¿Listo? Recuerden algunas propiedades de la potenciación, porque a veces cuando usted vaya las funciones exponenciales, pues uno lo que tiene que hacer es, a veces, ¿no? No siempre, aplicar ¿la qué? Aplicar la regla exponencial, ¿listo? La de propiedades de potenciación. Por ejemplo, ¿qué implicaría acá? Entonces aquí lo que cambia, por ejemplo, si yo le digo, esta función represéntela en 2, pues simplemente estoy diciendo que es 2 a la 2, pues definición de potencia es 2 por 2, o sea, en este caso es 4, ¿sí? Y acá, fíjense acá, cuando yo tengo f a la menos 2 tercios, pues ahí lo que estoy diciendo es base 2, ¿cierto? Menos 2 tercios, porque recuerde que lo que yo estoy reemplazando es el exponente. Aquí yo qué tendría que hacer? Aquí lo que me tocaría hacer es primero quitarle ese negativo. Entonces acuérdense que el negativo sería 1/2 a la 2 tercios. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de un exponente negativo significa que es 1 sobre ese mismo? Y lo otro es que, espérenme un segundo que es que no me quiere quitar acá. Y lo otro es que esto lo podemos convertir en radical, o sea que por ejemplo si yo trabajara este sería raíz cúbica de 2 a la 2. ¿Sí? ¿No estoy mal? Sí. Entonces, ahí se aplican algunas operaciones. Sin embargo, pues para ubicar esto en el plano cartesiano nos queda un poco más complicado, pues lo podemos hacer es convirtiéndolo en decimal, ¿sí? Lo mismo pasa con este. Si usted me habla, por ejemplo, de 2 a la pi, pues yo no tengo un proceso manual para hacerlo. 2 a la pi, pues tendría que hacerlo a partir de una calculadora o algo que me permita sacar ese valor. Y lo mismo, por ejemplo, 2, que aquí sería 2 a la raíz de 2, ¿sí? Es importante aquí necesito sí que tengan a la mano una calculadora, ¿no? Porque es que para estudiar las funciones exponenciales,
Y las logarítmicas, como uno puede saberse manualmente algunas, pero no todas, el proceso generalizado se hace a partir de la calculadora, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir como en el primer caso 2 a la 2 es muy sencillo sacar este factor. En este tal vez puedo hacer algunas cosas algebraicas, pero al igual necesitaría un decimal para ubicarlo. Y en otros casos donde efectivamente pues necesitaría la ayuda de una calculadora para poder hacer eso. Pero en esencia lo que sí quiero que entiendan es que usted lo que va a hacer es elevar, o sea, el parámetro aquí, la variable independiente que va a variar es el exponente. ¿Listo? Entonces, por aquí alguien me estaba pidiendo la definición. Qué pena que hasta ahora lo hago. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que el que va a variar es el exponente, ¿vale? Ese es el que va a ser mi variable independiente. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque nosotros vamos a mirar cómo se comporta una función a partir de ese parámetro. A es mayor a 0. Hay casitos donde yo podría ponerlo negativo y ahorita les explico por qué. ¿Sí? Y pues, ¿por qué A tiene que ser distinto de 1? ¿Vale? Porque resulta que si tú tienes esta función f de x es igual a 1 a la x, esto no me forma una función exponencial. Porque fíjense, verá, si yo pongo, por ejemplo, f de 0, entonces quedaría 1 a la 0. ¿Me recuerdan que da un número elevado a la 0? 1, ¿no? 1. Entonces, fíjense que da 1, f de 1. Entonces, 1 a la 1, 1. 1 siempre va a dar 1. Exactamente, entonces no es una función exponencial. Para que sea función exponencial tiene que ser mayor a 1, o sea, empecemos por 2. ¿Listo? Entonces, es para que tengan en cuenta esta. Esta es una función constante. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a graficar eso nos va a dar una recta horizontal en 1. ¿Listo? Entonces, 1 a la x no es considerada una función exponencial. Se podría empezar desde 2 o desde 1.1, bueno, de todos menos 1. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si uno hiciera manualmente esto, ¿sí? Si uno hiciera manualmente esto, entonces, por ejemplo, yo le digo, bueno, grafique la función 3 a la x. Entonces usted dice, bueno, entonces si yo la evalúo, por ejemplo, en menos 3, me va a dar menos 3. Perdón. Aquí, ¿cuánto nos daría? Espérame. Aquí nos daría, en este caso, acordémonos de que si yo pongo, por ejemplo, a la menos 3, estaría hablando de 3 a la menos 3, ¿cierto? Pues así ese es el reemplazo. ¿Qué pasa con ese 3 a la menos 3? Ese nos daría un tercio a la 3, en otras palabras, un 27avo, ¿sí? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Entonces, fíjense que el valor que va a ser ahí es muy pequeñito, va a ser un valor entre 0, algo. Lo mismo pasaría cuando es 3 a la menos 2. Entonces, aquí nos daría 1 sobre 3 a la 2 es igual a un noveno. ¿Listo? Es decir, es otro número muy pequeño, pero no tan pequeño como el anterior. ¿Qué pasa cuando es a la menos 1? Entonces, aquí se me corrió, qué pena. 3 a la menos 1, pues es 1 Un sobre tercio. 3, que eso es 0,6, si no estoy mal. Entonces, en este caso es un número muy pequeño, pero ojo porque no es tan pequeño como los dos anteriores. Ahora vamos con este, 3 a la 0. ¿Cuánto daría 3 a la 0? 1, ¿cierto? ¿Cuánto daría 3 a la 1? 3. ¿Cuánto daría 3 a la 2? 9. 6 a 9. 9, 9, 9. Y 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, ¿qué pasa? Que la función, fíjense en esto, que la función al principio va a ser muy pequeña. Ella va a empezar a 0,00 algo, después 0,0 algo, pero un poquito más grande. El otro también es 0,3, 0, venga, yo estoy dudando, 0,10 tercios. Eso es 0,6, ¿sí? Y después ya empieza en 1 y ahí empieza 3, 9 y 27. O sea, en los que son negativos. 0,33, profe. Sí, 0,33. A 10. Sí, perdón. Sí, tienes razón. Sí, señor, 0,33. Entonces, pero bueno, lo que quiero que me entiendan es que la función, el comportamiento de una función exponencial es que al principio se va acercando a 0, está muy pegado al 0, pero después pega un crecimiento bastante grande. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría en el caso del que está aquí? Dice un tercio a la x. También es una función exponencial, tiene una base.
¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa en este caso? Que de pronto cambia un poco la regla. ¿Por qué? Porque si yo coloco un tercio, ¿cierto? A la menos 3. Recuerden que yo les decía, cuando es una fracción, dele la vuelta a la fracción y ahí quita el negativo, o sea, quedaría 3 sobre 1. En pocas palabras, quedaría 3 sobre 1 a la 3, o sea, 27. ¿Sí ven? Y en el otro, en menos 2, quedaría un tercio a la menos 2 es igual a 3 sobre 1 a la 2, o sea, 9, ¿cierto? 9 sobre 1, o sea, 9. Y el otro quedaría un tercio a la menos 3, 1, profe. que sería, 3 sobre 1 a la 1, que sería 3. Disminuye, empieza a hacerse más pequeño. Ajá, exacto. Ahora, terminemos y miramos qué pasa. Un tercio, recuerde que un tercio a la 0 para todo número es 1. Y acá es donde empezamos con el tercio. positivo. Un tercio a la 1 es Da un un tercio. tercio, un tercio a la 2 es Un un noveno. noveno, y el último sería un tercio a la 3, que sería un Un 27. 27. Exacto. ¿Por qué cambia un poquito? Porque es que si la base está entre 0 y 1, es porque 1, 3 es un número entre 0 y 1, va a tener un comportamiento que ahorita la vamos a mirar. Entonces, fíjense qué pasa cuando yo grafique eso. Entonces, acá les escribo, la roja son los valores de 3x y la azul son los valores de un tercio de x. Miremos primero la roja. Es lo que yo les decía. Se va pegando infinitamente a ese cero, ¿sí ven? Perdón, está muy pegado a ese cero, pero no es cero. Nunca lo va a hacer. Entonces, fíjense que él va así, súper pequeño. Espérenme, les pongo aquí para que vean lo que yo estoy viendo. Fíjense, él va aquí súper pegado a cero, que es lo que está pasando acá, y después, ¡fum!, se dispara, ¿vale? Y aquí es donde empieza el crecimiento bastante grande. Esa es la característica que tiene una función exponencial, que ya al principio que tiene unos valores muy pequeñitos, ella no crece mucho, llega un momento donde se disparan los valores y empieza a crecer muchísimo. Esto empieza a irse súper, súper, es un crecimiento al fin y al cabo exponencial. Tengo una pregunta. Señor. ¿Esa función y a la un tercio elevado a la x tiene asíntota en cero? Sí, señor, exactamente. Y no solo esa, las dos. Ya les explico por qué. Pero entonces terminemos de mirar la azul. La azul le pasa lo contrario, o sea, es un comportamiento al revés. Ella va como con unos, como unos valores súper grandes, 27, 9, 3, pero después empieza a volverse más pequeña, ¿sí? Hasta que se va acercando infinitamente a cero. Son ambas exponenciales, solo que tienen un comportamiento distinto. Mientras la roja es un comportamiento de crecimiento, la azul es un comportamiento de decrecimiento. ¿Y qué me lo define? La base. Si la base es un número entero, va a ser una de crecimiento. Pero si la base es una fracción propia, es decir, que dentro de un número entre 0 y 1, nos va a dar un decrecimiento. Y lo que me decían por ahí es cierto. Las funciones exponenciales tienen una asíntota, ¿vale? Y esa asíntota, en este caso, ¿no? En este caso la asíntota es 0, ¿listo? Miren, acá está. ¿Por qué? Porque ella nunca va a tocar a la función. Perdón, eso es importante tenerlo en cuenta porque uno necesita definir esa asíntota para cuando vaya a construir la función, ¿listo? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Espérame que yo no sé si dejé una... Sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a caracterizar esa función, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Miremos los elementos que siempre hemos mirado. Acá ya están los valores que ya sacamos y quiero que me digan, por ejemplo, ¿qué puedo decir, por ejemplo, del dominio de esa función? Todos los reales, ¿no? Muy bien. Aquí no hay lío. Las funciones exponenciales no tienen problema. Acuérdense que yo les dije que solo son 3 casitos. Hoy vamos a ver el tercer caso que no lo habíamos manejado. Pero como no hay radicales, ni divisiones por cero, ni logaritmos, ahorita les explico bien eso, son todos los reales. Pero entonces quiero que me digan si el rango puedo decir que son todos los reales. No. En este caso, ¿cuál sería el rango? Mayor a 0. Muy bien. Entonces, pertenece a los reales tal que ese número va a ser mayor que 0. Y eso se fija porque miren lo que pasa. Una función exponencial tiene una asíntota horizontal, ¿vale?
Y esa asíntota horizontal en este caso es y igual a 0. ¿Listo? No siempre, siempre es una, cuando está en su forma básica es una, pero no siempre va a ser 0 y eso depende de unos parámetros que ahorita más tarde miramos. Por ahora, la asíntota es 0. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podemos mirar? Puntos críticos, ¿creerían que hay ahí? El de corte con eje Y, ¿no? No. Bueno, sí. O sea, en este caso yo diría que el corte en el eje Y sería X igual a ¿qué? 0. Perdón, que aquí escribámoslo como punto ordenado. Sería el punto 0, 1, ¿listo? Ese sería el corte con el eje Y, que el corte con el eje Y sería Y igual a 1, ¿listo? Ahora, ¿tiene corte en el eje X? No, No. nunca ¿Listo? lo toca. No, nunca lo No, toca. porque debe ser mayor a 0. Exactamente, porque como el 0 es una asíntota, pues nunca lo va a tocar, o sea, no tiene cortes en el eje X, ¿listo? ¿Y alguien me podría decir si hay punto crítico? Es decir, yo podría hablar de un máximo, un mínimo absoluto. Como está la función, yo les puedo garantizar que la función ella sigue infinitamente así y sigue infinitamente así. Ella no cambia mucho ese comportamiento. Profe, una ¿Qué, pregunta. qué podría decir? Perdón un segundo. ¿Qué podría decir de puntos críticos? No se puede porque de infinito a infinito no hay, ¿no? Exacto. Digamos que no es que no se pueda, es que no tiene. Digamos que ahí punto crítico como tal no hay. Recuerden que los puntos críticos se analizan mucho más en las funciones polinómicas. En este pues simplemente hay un comportamiento fijo. Aquí tú podrías hablar de un crecimiento permanente, porque el crecimiento va a ser de menos infinito a infinito. Algo similar que lo que pasó con las rectas. Por ahí alguien me iba a preguntar, Andrés. ¿No? Bueno, ahora pregunto lo siguiente. Si, sin mirar la gráfica para no devolverme, si yo mirara la función que hicimos antes, la de 1/3 a la x, ¿alguien me podría decir con la caracterización que le hicimos ahorita a esta función de 3x, qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? El comportamiento. Solo que crece. Sería Exacto, muy bien. ¿Dominio, rango, asíntota y corte serían los mismos? Sí. Sí. Sí, no habría lío, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo único que cambiaría es Profe, Dime. ¿esa función recíproca a la primera? recíproca. Sí, claro, recíproca. Uno es 1 sobre ese número. Sí, señor. Y es cierto lo que ustedes dicen. En realidad, si ustedes se fijan en la función, lo único que cambia, lo único que va a cambiar es el comportamiento. O sea, que ya no es creciente, sino decreciente. Pero miren, punto en el corte en el eje Y es 1, en el eje X no tiene, el dominio va a ser todos los reales y el rango va a ser de 0 a infinito. No habría lío ahí, ¿vale? Entonces, más o menos esa es la caracterización. Pero entonces, quiero que tengan en cuenta una cosa. Hay un tema en funciones que bueno, no lo trabajé directamente y es porque ese tema se trabaja más que todo es en este tipo de funciones. Entonces, espérenme un segundito, abro aquí GeoGebra, es porque quiero que analicemos una cosa. Ya usted sabe la forma general de una función exponencial, es la que le acabo de mostrar. Es decir, ella se pega a 0 o a la asíntota, pongámoslo así, y se pega un crecimiento después de que llega a cierto punto. Quiero que miremos lo siguiente, se la voy a dibujar acá. Vamos a hacerla con 2 a la x, ¿listo? En este caso usted puede hacer la función muy fácil porque pues tiene la función elevado, entonces voy a dibujarlo un momentico y aquí le vamos a colocar la x. ¿Listo? Él la dibuja. ¿Sí? Quiero hacerles una pregunta. Si yo coloco el siguiente parámetro, digamos que le voy a colocar esto, 1. Perdón, profe. Profe, Ay, no se Profe, está no viendo, estamos viendo. ¿cierto? no, Ay, deme un segundo, sí, Profe, no se ve. yo sí, pero hay algo ya, raro ya, ahí. ya, les coloqué, es que fue a compartir solo la presentación. Creo que era así. Listo. Listo, entonces espérenme un segundito que borré la función. Entonces miren, quiero que miremos lo siguiente. Esta es la función exponencial
¿sí? La que les acabo de decir la vamos a hacer con 2x. Ahora pregunto, ¿qué pasaría si yo en vez de ponerle esa función, le hago lo siguiente? Voy a poner 2 a la x. O sea, 1 más 2 a la x. ¿Qué creen que pasaría si yo le coloco ese 2 a la x ahí? ¿Cómo cambiaría la verde? ¿O qué pasaría con la verde? ¿A alguien se le puede ocurrir? O no sé si no es clara la pregunta. Pues se sube, ¿no? Se subiría. ¿Y quién se subiría? ¿Me podría ser más específico en eso? O sea, sería la función La que síntota. se sube. Sería la misma, el mismo comportamiento, pero siempre se le suma uno. Exactamente, es el mismo comportamiento, pero siempre se le suma 1. Miren lo que pasa. Cuando usted tenga un número sumado, que es el que yo le estoy mostrando acá, ese numerito sumado lo que va a hacer es subirme en pocas palabras la asíntota. En la primera función, 2x, la asíntota era 0, ¿se acuerdan? Y por eso se pegaba aquí, a 0 y ya sabemos que nunca va a tocar al 0. Si usted le pone 1 más 2x, pues lo que va a hacer es esa misma forma, solo que la asíntota se va a subir una unidad. O sea que si yo, por ejemplo, le pusiera a esa misma función menos 3, usted ya podría saber qué pasa, ¿cierto? Menos 3 más. Pues lo que va a pasar es que la asíntota, y le digo la asíntota es para que usted se ubique, ¿sí? La asíntota es la que uno ubica. Fíjense lo que pasó. Es la misma forma, solo que se bajó a menos 3. Y es porque el menos 3 se me va a volver la nueva asíntota. ¿Listo? Es importante tenerlo en cuenta porque es un tipo de transformación que puede tener la función exponencial. Entonces, recuerde, una importante. Si tú le sumas o le restas un valor a esa función exponencial, lo que va a hacer es trasladarla hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Pero entonces ahora le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría? Voy a borrar estas dos. O bueno, preguntitas hasta ahí sobre la transformación. Repito, si usted le suma o le resta, lo que va a hacer es trasladar verticalmente, o sea, hacia arriba o hacia abajo la función. Y uno normalmente se ayuda de la asíntota para hacer esa ubicación. Cambiaría la asíntota, porque por ejemplo, para esta función, para la menos 3 más 2 a la x, la asíntota es menos 3, ¿sí? Porque bajaste toda la función. En la anterior, donde era 1 más 2 a la x, pues la asíntota es 1, ¿sí? ¿Sí es clara esa parte? Profe, o sea que si el 3 fuera positivo estaría en la posición 3 en Y. Sí, señor. Si yo, por ejemplo, cambiara esto, ella lo que va a hacer es subir y mi nueva asíntota sería 3. ¿Sí? Y si se pone después, no afecta, ¿no? Porque es No, suma. no. Acuérdate que la suma es conmutativa, entonces no va a afectar. Si yo pongo el más 3 a derecha o izquierda, eso no va a afectar, ¿sí es? Eso no lo cambia. ¿Listo? O sea, no, el orden no importaría. Ahora, voy con la otra transformación. ¿Qué pasaría si en vez de eso, o alguien me quiera decir, ¿qué pasaría si yo le pusiera un menos 2 en vez de 2? O sea, si le multiplico por menos 1 a la base. ¿Qué creen que pasaría? O sea, en vez de escribir f de x igual a 2 a la x, escribiera g de x igual a menos 2 a la x. ¿Alguien puede pensar qué Se va para transformación? abajo, ¿no? Se va para abajo, o Y sea, lo mismo, pero cambia el como con el comportamiento. espejo, hacia abajo. Vamos a mirar. Entonces, No, ese ir hacia dependería, abajo dependería de que... pues si es par o impar, ¿no? El número, No, ¿no? porque tú no estás ¿No cambia el pensando... signo ahí? Se corre hacia atrás. No, porque el 2 va afuera, ¿vale? Ah, El verdad. 2 va afuera. Vamos a ponerle y ustedes me dicen qué transformación es. Creo que sí tenía razón. No vi el nombre, se me perdió. Pero miren lo que pasó. Claro, fíjense qué transformación matemática hay ahí. Por ejemplo, 2 a la 2, 4, ¿sí? Por eso es que está aquí. Pero entonces si yo utilizo en la función de abajo, sería 2 a la 2, 4 por menos 1, pues menos 4. Entonces lo que hace es voltearla. Entonces prácticamente ese negativo lo que hace es como un reflejo, como una simetría respecto al eje X, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque si la base llega a tener un negativo, lo que hace es invertirla respecto a X. Ahora le pregunto, ¿y qué pasa si yo pusiera la siguiente? Es que no quiero rayarla porque si yo pusiera... si yo pusiera
la siguiente. Menos 1, menos 1, menos 2x. Entonces usted se imagina la función 2 a la x. ¿Qué transformaciones estoy haciendo ahí? Repito, menos 1, menos 2 a la x. Ninguna, ¿no? Quedaría normal. ¿Por qué? Pues negativo por negativo a positivo. No. Ojo lo que estoy Ahí diciendo. bajaría, ¿no? Sería, Bajaría. sí, bajaría uno. Espere, es que no quiero, lo que no quiero es dibujar, escribirla, porque es que si la escribo, pues ahí me la dibuja. Entonces escribámosla acá un momentico y quiero que analicen eso. Es que la idea de la exponencial es que usted, antes de verla, ya sepa más o menos cómo se va a comportar. A ver, si yo les digo... Uy, un segundito, esperen que es que esta era una clase de hoy. A ver, ¿qué pasa si yo les digo, qué pasaría si yo le escribo esta función? 1 menos 1 fue que les dije, a la 3 a la x, por ejemplo. Entonces usted dice, yo le preguntaría, ¿cuántas transformaciones tiene esa función? Entonces usted diría, pues la básica es esta, ¿no? Que es la normalita que iría así. ¿Cuántas transformaciones tiene esta función? 2. Listo, ¿cuál es la primera? Esto que está acá, ¿qué hace? Muy bien, Cristian. La primera baja 1, esta de acá baja una unidad hacia abajo toda la función, y este menos lo que hace es invertir la función. Entonces al final va a ser un bosquejo así feo, pero pues ahorita lo comprobamos. La función original es esta, el menos 1 lo que va a hacer es que me va a subir la función, y el menos 3 lo que dice es que me va a bajar la función, o sea que la función final va a quedar más o menos así, ¿sí? Bueno, pero quedó terrible, entonces vámonos al software porque si no ahí no se mira. Sí estaban mirando el tablero, ¿cierto? Que ya no sé si lo estaban mirando. Bueno, listo. Menos 1, menos 3 a la x. Entonces, fíjense lo que pasó. Voy a borrar esta. Bueno, voy a ponerle a esta 3 para que miremos la básica. Entonces, miren, ahí lo que hizo fue, cogí la básica, yo les había puesto menos 1, ¿cierto? ¿Yo por qué puse arriba? Mira, ahí me equivoqué, era menos 1, no era arriba, era abajo. Pero como está tan fea que no se entiende, ya sé por qué no me dijeron nada. Listo, entonces, fíjense, usted lo que hizo fue menos 1, bajan acá, y acá lo que haces es invertirla, ¿listo? Es importante tener en cuenta eso. Ahora, quiero preguntar lo siguiente. ¿Y qué pasaría si al que yo le pongo el más 1 es al exponente? O sea, si yo le pongo, por ejemplo, x más 2. Perdón, acá no. Más 2, o sea, al exponente. O sea, altero ese exponente, mire. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí vieron la transformación? Sube, o sea, se aumenta más rápido, ¿no? O sea, Sí, se aumenta, pero geométricamente, ¿qué pasó? Se mueve. ¿Se mueve de qué manera? A la derecha. En el eje X. A la izquierda se movió. Ojo con esto. Se movió, fue a la izquierda, miren. Miren, voy a escribir otra donde es la original. Eje de X es igual a 3 a la X. Miren la original, ¿sí ven? Y miren lo que pasó con este 1. Se corrió acá 1, 2, ¿sí ven? Se corrió, pero no a la derecha, a la izquierda. Y es porque por ahí me lo escribieron. Funciona al revés. Si es más 2, es porque lo vas a mover a la izquierda. Y si es menos 2, es porque lo mueves a la derecha, ¿sí? Entonces, fíjense que uno a veces puede empezar a mirar, a analizar la función básica, ¿sí? La básica, y a partir de ahí mirar transformaciones de esa misma función. Porque eso se cumple para todo tipo de función, no solo para esta. Solo que en esta es donde uno más la utiliza. La polinómica, digamos que mover una polinómica con esas transformaciones, pues no es muy útil. De pronto en la de parábola sí, pero pues ya la hicimos por otro lado. Entonces, bueno, vuelvo acá, a donde estábamos. Y lo que quería era mostrarles lo siguiente. Usted puede tener transformaciones, ¿sí? Por ejemplo, la que les mostré. El 1 lo que hace es subir la asíntota de manera vertical y la asíntota horizontal también la sube. O tú le puedes hacerla, invertirla por el negativo. O puedes correrla,
¿sí? En este caso, como es -1, entonces corre uno a la derecha. Entonces, fíjense que pueden existir estas transformaciones. Y hay que tener cuidado porque el dominio que yo les acabo de mostrar se afecta por esas transformaciones. Entonces, hay que tener cuidado, por ejemplo, con esta y con esta. Entonces, digamos, si yo hablo del dominio de la... Perdón, del dominio no, del rango. Ah, yo porque puse acá. El dominio todos son los reales. Es el rango, perdón. El rango hay que tener cuidado porque depende de la transformación que hayas realizado. Por ejemplo, en la primera, ¿el rango cuál sería? Mayor a 1, ¿no? Muy bien, entonces escribimos Y que pertenece a los reales, tal que Y es mayor o igual a 1, ¿listo? Esta, ¿qué cambiaría el rango? Una pregunta. Profe, ¿por qué Sí. mayor igual no sería solo mayor? Ya que el 1 sería la asíntota. Ay, sí, señor, tienes razón, tienes razón. Si yo pongo... Sí, tienes razón, espérame aquí. Acá Profe, borramos. ¿y el rango solo se puede hallar en base a la gráfica o se puede algebraicamente? Algebraicamente no, porque es que sería buscar la asíntota. Entonces tendrías que mirar, estar seguros de cuál es la asíntota y hacia dónde coge la función, ¿sí? Por ejemplo, si lo quieres hacer analíticamente, tú dices, bueno, entonces esto es una asíntota se mueve hacia 1 y la función es creciente, por lo tanto, el dominio es de 1 a infinito. Entonces sí tendrías que apoyarte como de algo, no gráfico exactamente, pero sí de saber cómo se comporta la función para poder hacerlo, ¿vale? ¿Cómo sería el rango del segundo ejemplo de este de acá? Y menor a 0. Sí, entonces sería los Y que pertenecen a los reales, tal que Y es menor o igual a 0, ¿cierto? Porque yo ya no me estoy preocupando, sino por los que están por debajo, ¿sí ven? Profe, otra vez pusiste Otra igual. vez, otra vez. ¿Menor Sí. igual? No, perdón. Es menor porque el número no puede ser la asíntota, entonces tiene que ser menor. Y el último, que es este, Tienen pues el mismo- fíjense que, exacto, tienen el mismo rango, porque como se movió por izquierda, por derecha, pues no hay problema. Entonces sería Y mayor a 0. No habría lío. Entonces, lo que quiero que tengan cuidado es que de acuerdo a la transformación, el rango puede cambiar. El dominio van a ser los reales, no hay problema, pero entonces el rango sí puede cambiar, entonces, para que tengan cuidado con eso. Profe, ¿Listo? una pregunta. Dime. ¿La creciente siempre va a ser infinita? Sí, en la mayoría sí. Porque el comportamiento, o sea, así como están estas, el comportamiento ya nunca va a cambiar. Esa es la- Pasa algo similar que con las rectas, que yo les decía que la recta como que tiene el mismo comportamiento siempre. En las exponenciales básicas, porque ahorita vamos a ver un tipo especial de exponenciales, también va a tener un solo comportamiento, ¿listo? Bueno, claro, hasta ahí, ¿alguna preguntita sobre eso? La función exponencial, recuerda, es la que varía en su exponente, que tiene dominio de todos los reales y que el rango depende de cómo se comporta la función, pero pues en general es eso, ¿listo? Ahora, quiero que observen esta. Resulta que existe una función muy famosa que se llama la función exponencial natural, ¿sí? Natural. Existe, ya se acuerdan que nosotros trabajamos números reales y que yo por allá les hablé de un número real que definimos irracionales, ¿no? Los irracionales, y que yo les puse por allá pi, les puse las raíces, pero por ahí un día les dije, este número es irracional, ¿cierto? ¿Euler? Euler, sí, señor. Este número nació matemáticamente de una sucesión. En matemáticas hay un estudio que se llama sucesiones y series, que es mirar cómo se comportan los números a medida que yo hago como una formulita. Es parecido a la función, solo que nosotros no trabajamos en las sucesiones y series con números reales, o sea, con lo denso de los números reales, sino con naturales. O sea, ese n solo puede ser enteros, por eso te fijas que acá son enteros. No, ni siquiera enteros, perdón, naturales. O sea, cuando tú trabajas con una función, tú trabajas con todos los números reales, pero con las sucesiones es los naturales. Resulta que alguien propuso esta sucesión, ¿sí? Y esa sucesión tenía un comportamiento muy particular. Quiero que observe, si usted lo reemplazaba por 1, nos daba 2, 5, 2,48, 10, 2,59, 374, 2,70481, 2,71692, ¿sí? Y fíjense que a medida que iba creciendo, se acercaba a un número particular. Aquí está aproximado a 5 decimales, pero tiene la misma característica de pi,
que él va a empezar a crecer infinitamente y estos decimales se van a volver no periódicos. O sea, en pocas palabras, una característica del número irracional. Recuerdan que yo les dije que los números irracionales nacen por procesos distintos a las sumas, a la suma, resta, multiplicación y división, y en este caso nació por una sucesión. Ahora, ¿por qué es tan importante ese número? Porque usted se va a dar cuenta que las aplicaciones que tiene ese número son infinitas, sobre todo en el cálculo, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunas, pero muchas cosas que inclusive en otras ciencias son definidas, se definen a partir de base Euler, ¿listo? Entonces, Euler es este número. Lo vamos así como cuando usted le dicen pi es 3,1416, pues Euler es 2,71828, ¿sí? Y esa sucesión que usted ve ahí, que tiene una característica especial que su derivada es ella misma, pero eso lo diremos después, tiene otra característica importante y es que muchas aplicaciones se modelan en el cálculo con ese valor, se ajusta. Es decir, usted, acuérdense que modelar matemáticamente es que yo cojo alguna situación de la realidad y trato de definir una función que me explique qué es lo que pasa en ese fenómeno. Pues resulta que muchos de esos fenómenos se explican a partir de ese número E, ¿listo? Ahora, después miraremos bien detenidamente las aplicaciones, solo que este número usted lo utiliza mucho porque, por ejemplo, cuando usted vaya a ver una materia como ecuaciones diferenciales, que no estoy seguro si es el cálculo 4 en usted, no me acuerdo, pero por ejemplo para ecuaciones diferenciales es primordial porque muchas de las ecuaciones diferenciales se van a resolver con esa, o tienen que ver en el proceso con ese valor, ¿listo? Entonces, Euler también es que utiliza para números muy grandes. es otra forma de expresarlo, pero sí, eso tiene que ver con una forma de aproximación distinta a la decimal, pero pues digamos que no es todo el potencial de ese valor, ¿listo? A ver, entonces en el número de Euler, ¿qué significaría una función exponencial natural? Pues simplemente es una función como la que acabamos de ver, ¿sí? Solo que nuestra base va a ser E, ¿vale? O sea, el número exponencial que les acabo de decir, el número Euler, ¿listo? Se le llama función exponencial normal y es por lo que les digo que es la que más aplicaciones tiene. Fíjense que el comportamiento es muy similar, o sea, las funciones exponenciales tenían las características que les había dicho, como es 2,7, pues el comportamiento va a estar dentro de la de 3x y la de 2x, pero en esencia tiene el mismo comportamiento que les acabo de analizar, asíntota en cero, dominio todos los reales, rango de 0 a infinito, comportamiento constante, decreciente pues siempre, las transformaciones que les acabo de mostrar pues se aplican, pero en esencia es un número que se ajusta a muchos modelos matemáticos, ¿listo? Ahora, quiero que miremos, por ejemplo, un ejemplo de un modelo que usted pueda ver. Ojo porque hay una cosa que sí les tengo que dejar claro y es que una función exponencial cuando lo modelas, no necesariamente es así sencilla como Euler a la X. Muchos modelos, por ejemplo, tanto que está de moda en la situación que estamos, por ejemplo, existe un modelo exponencial para la propagación del virus. Dice, una enfermedad infecciosa empieza a propagarse en una ciudad pequeña de 10.000 habitantes. Después de T días, el número de personas que han sucumbido al virus está modelado por la función. Entonces, fíjense que no es una función como las que conocemos, o sea, las que les puse sencillita Euler a la X, pero obviamente sí está involucrado este. Ahora yo quiero hacerles una pregunta, a ver si me hice entender la vez pasada. ¿Yo podría considerar esa una función racional? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿O simplemente es una función exponencial? ¿Qué creen? Esas preguntas, profe. Las Pues dos, que ¿no? no, sería solo exponencial. Sí, ¿Por qué crees que es solo exponencial y no podría ser racional? Pues porque no está la variable, o sea, en el denominador no estaría la variable Sí, independiente. está, Sí sí. está, No, era es esta. Porque la variable esté en el denominador ya se vuelve Sí. racional, ¿no? ¿De acuerdo todos con lo que me dice William? ¿Es función racional porque la variable está abajo? Bueno, tendría que decirles que no. Es una función exponencial solamente. Y la razón por la que no es racional es porque las racionales que nosotros estudiamos tienen la siguiente característica. Para que una función que estudiemos sea racional, esto es un polinomio
y esto también es un polinomio, ¿vale? Yo no puedo hablar de racionales si la función que está acá no es polinomio. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque todo lo que estudiamos de asíntotas, de todo eso, es con funciones polinómicas. Aquí tiene que haber un polinomio y acá tiene que haber un polinomio. Como esto no es un polinomio, simplemente es una función exponencial, ¿vale? O sea, tuve razón, pero no por la... por lo que- Es que no. tú dices, Sí, 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 o sea, supe que era exponencial, pero no la razón por la que... ajá, pero es exponencial solamente, ¿vale? No a todo lo que le damos fracción, entonces ya es exponencial. No, ojo, o sea, yo no le puedo decir a usted ahora que vea un radical o algo y ya es exponencial por eso. No. Es importante tenerlo en cuenta. Ahora, hay una cosita que sí quiero que tengan en cuenta y es que nosotros vamos a utilizar la calculadora, ¿sí? La calculadora, normalmente una científica, y les pido que la tengan, por favor, ojalá la tengan a mano, hay un primo o alguien que estudie, se las tienen que tener y usted en 10º y 11 las necesitaba. ¿Por qué? Porque, bueno, acá ignórenme esta. Espere, que abrí la que no era. Porque, espérenme a ver si yo hice otra. Por aquí está, así. Porque quiero que observen esta teclita que está acá. Esa teclita que le estoy resaltando ahí, fíjense que arribita tiene el famoso Euler a la X, ¿sí? Y es porque es tan importante esa función, vuelvo y les digo, es que se utiliza tanto y modela tantas cosas, pues que la calculadora tiene su propia tecla de Euler a la X, ¿sí? Y usted busca ahí, simplemente pone, cuando usted le da clic, le da E, y ahí él le pone la función. Y eso lo tiene toda calculadora científica. Y vuelvo y le digo, es tan importante porque pues es una función que usted va a utilizar mucho. Entonces, EVE, cuando usted pone la E, ahí simplemente, espere que esto como que está extraño. No la reconoció. Ya. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, saqué Euler a la 2. O sea, él simplemente te va a sacar los valores, ¿sí? Entonces, es una función importante porque, perdón, es una tecla importante porque cuando tú vayas a graficar esa función, pues vas a necesitar de esa teclita para que tú puedas sacar los valores, porque ojo, ya no podemos decir, Euler a la 2, ¿cuánto es? Pues es que ya es un número que tenemos que trabajarlo con decimales, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a mirar bien eso. Ahora, bueno, voy con esta parte. Profe, una pregunta, ¿cuál es la diferencia de, es que acá hay dos teclas, una que es log, L-O-G, y otra que es L-N, la que usted nos dice, ¿cuál es la diferencia? La otra Ahorita les explico eso, ¿vale? Porque para allá vamos. Ahorita te explico bien eso, ¿listo? Bueno, entonces, quiero que miremos lo siguiente. Esta función que usted ve ahí, ¿qué mide? Acuérdense que yo les digo, cuando usted está trabajando funciones, por favor, defina qué le está diciendo. Entonces, B es prácticamente el número de personas fallecidas, ¿sí? Y T, perdónenme la letra, pero es que ahí estoy más terrible que... Y T es el número es en días, ¿no? Es el tiempo en días. O sea, esta función lo que me modela es, dígame el tiempo, ¿sí? Dígame el tiempo y yo le voy a decir el número de personas que van a morir en ese tiempo, ¿vale? Por ejemplo, pregunta A, ¿cuántas personas infectadas hay inicialmente? ¿Quién me puede decir eso? Ahí se sabe directamente. ¿No? ¿Cuántas personas habían inicialmente? 10.000 habitantes. 10.000. 10.000 habitantes, claro, porque es que este es el modelo. Como el modelo empieza con una población inicial, pues 10.000 inician. Ahora, creo que voy a hacerles esto porque no tenemos, digamos que la calculadora ahorita, pero pues la idea es que lo ensayen. Eso se hace es con esa tecla que les acabo de decir. Y fíjense que dice, encuentre el número de personas infectadas. Entonces, cuando usted reemplace por 1 esta función, le va a dar 21. Cuando reemplace por 2 le va a dar 54 y cuando reemplace por 5 le va a dar 678. Y entonces fíjense que usted me va a decir, bueno, profe, pero es que esta no se parece a la que tuvimos antes. Claro, porque fíjense que la función es mucho más compleja de la que teníamos antes. Pero quiero que observen esto. Esta tiene 2 asíntotas a diferencia de una. Una asíntota está acá y la otra asíntota está acá. ¿Listo? Yo quiero que me digan, y le digo cuál es esa asíntota. Esa asíntota... no la tenemos, pero quiero que observe que la función está atrapada. O sea, ella no es como la que vimos antes que subía, sino que tiene otra asíntota por acá, ¿sí?
Y eso es porque matemáticamente la función tiene otra asíntota, pero en el contexto significa que, miren, al principio no hay enfermos, va a llegar un momento donde va a subir muchísimo los enfermos, los infectados, pero va a llegar otro momento donde va a llegar un máximo que no va, que como que va a estabilizarse otra vez, ¿sí? Y de pronto significa que no va a aumentar tan dramáticamente, pero eso también puede pasar porque ya no hay más personas que infectar, por ejemplo. Pero entonces fíjense que ese modelo, una de las aplicaciones más fuertes que tiene la biología es el crecimiento poblacional y se mide con exponencial. Y así es que se miden las dinámicas. Para lo que estamos viviendo actualmente, que es lo del COVID, ¿por qué usted ve que en las estadísticas del noticiero dice, es que estamos encontrando la curva, es que estamos buscando la curva? Porque resulta que normalmente es lo que estoy mostrándoles acá. Nosotros vamos a estar así, como que hay un momento donde como que la curva de enfermos va a ser muy alta, pero tiene que llegar un momento donde estabilizarse. Esa es la famosa curva que la gente habla, que es cuando ya como que el virus como que pierde fuerza, por decirlo así. Matemáticamente se describe, pero es que biológicamente sucede. Obviamente hay otras connotaciones, o sea, no te estoy diciendo que es que este es el modelo del COVID, no, en realidad no, porque es que hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que medir matemáticamente un modelo es complejo, porque si el virus tiene ciertas características, el modelo puede que ya no sirva. Si el virus es de tal característica, ya es otro modelo, ¿sí? O sea, cualquier variación hace que el modelo matemático cambie. Hay principios que se cumplen, como por ejemplo el que les acabo de decir, de que va a llegar un momento donde va a parar. Sin embargo, el COVID tiene un problemita y es que es altamente contagioso, entonces eso puede hacer que este modelo que les estoy mostrando pues no sea tan cierto para el COVID, ¿sí? Pero pues les quería mostrar un ejemplo de una función exponencial y cómo se puede llegar a aplicar, ¿sí? Vamos con la segunda. En sí eso es como la función exponencial, ¿sí? Es la función donde varía a partir del exponente y las aplicaciones sí las vamos a trabajar mejor en la otra clase, ¿listo? Ahora, ¿qué vamos a ver? El segundo tipo de función, ¿listo? Ya vimos la exponencial, ya miramos más o menos las características de la exponencial y ahora vamos a mirar la función logarítmica. Ahora, antes de mirar logaritmo como tal, la función como tal, necesito que recordemos qué es un logaritmo. Yo por allá les decía que hay una función que está relacionada y es la famosa potenciación, ¿cierto? La función anterior exponencial está relacionada a la potencia. Esto es potencia, ¿sí o no? Y trabajamos la otra operación, ¿no? Que yo les decía, mire, esto es B, esto es C y esto es A, ¿no? Que yo les decía, esta es la base. Entonces, cuando usted está trabajando, y esta es la potencia, cuando usted está trabajando la potenciación, pues halla la potencia. Cuando está hallando la radicación, está hallando la base, ¿sí? O sea, yo le doy la potencia, le doy el exponente y usted obtiene la base. Pues resulta que hay una tercera operación, perdón ahí la raya, y es la famosa logaritmación. Logaritmo, fíjense en las teclas, miren el orden de las letras. En base a, ¿sí? De C es igual a B. ¿Yo a quién busco cuando estoy mirando el logaritmo? El exponente. Al exponente. O sea, estas tres operaciones están relacionadas, solo que en cada una estoy buscando un elemento distinto, mientras que en la potenciación busco, pues por su mismo nombre lo dice la potencia, en la radicación busco la base y en el logaritmo busco el exponente. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo a usted, ignoremos este que ahorita no lo necesitamos. Por ejemplo, yo le digo 2 a la 3 es 8. En radicación, pues es porque raíz cúbica de 8 es 2. Y en logaritmación, que es la que nos interesa ahorita, es porque el logaritmo en base 2, o sea, usted diciendo, venga, si yo tengo una base 2 y tengo que obtener 8, ¿qué exponente tiene que ser? En este caso estaríamos hablando de 3. ¿Sí ven? Es decir, estoy preguntando, en pocas palabras, estoy preguntando esto. ¿Qué exponente tiene que ser para que me dé C? En sí, esa es la aritmética, esa es la definición aritmética que yo tengo de logaritmo. Ahora, nos va a pasar algo similar que nos pasa con la exponencial, que yo puedo hacer algunos casitos sencillitos, ¿sí? Pero van a haber logaritmos que yo no los puedo hacer así como a la mente, pues otra vez nos vamos a ayudar de la calculadora para poder sacar esos valores. Le voy a mostrar un ejemplo con casitos que sí podemos sacar para que sepa cómo es que la gráfica se comporta, ¿listo? Entonces, miren,
Acuérdense, la función logarítmica es, lo que estoy buscando es el exponente. La base del logaritmo, pues es la base del exponente. ¿Sí ven? Entonces, esta es en forma exponencial y esta es en forma logarítmica. Si yo hablo de una función logarítmica, pues simplemente estoy hablando de una función logarítmica en base a de x, ¿sí? El que va a variar es este, y este depende de la base que yo quiera mirar. La base es un número natural. Entonces, una función logarítmica es esto, ¿listo? Es logaritmo en base a de x. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero graficar esta función, ¿sí? Función logarítmica f de x igual a logaritmo en base 2 de x. Voy a hacer una tabla de valores, pero si la queremos hacer sin usar calculadora, tendremos que coger unos puntos muy especiales. Y voy a coger estos. ¿Por qué voy a coger estos? Porque es más fácil sacarle el logaritmo. Me explico. Por ejemplo, 2 a la 3, ¿cierto? Y yo necesito saber quién es el... perdón, ahí yo puse x, pero ahí tendría que ser... ahí tendría que ser ¿quién? Tendría que ser y, porque estamos buscando la pareja ordenada. Entonces, ¿quién sería 2 a la 3? Entonces usted transfórmelo en logaritmo. Eso sería, logaritmo, pongámosle una incógnita, logaritmo en base 2 de A. Mentira, ¿yo qué estoy haciendo acá? Esperen. Ya, es que ya me estaba enredando. A ver, si yo reemplazo esto en la x, cojámoslo en la función, entonces f de 2 a la 3, ¿sí? Entonces sería logaritmo en base 2 de 2 a la 3. Entonces, ¿por qué es tan conveniente este caso? Dígame un número que al elevarlo con base 2 me dé 2 a la 3. Pues 3, ¿sí o no? ¿Sí es claro lo que dije ahí? Ojo, yo tengo 2 a la 3, entonces está diciendo logaritmo en base 2, o sea, búsqueme un número que me dé 2 elevado a la 3, pues me dé 2 elevado a la 3. Pues en este caso va a ser el mismo 3. ¿Sí es claro eso? Sí, señor. Listo, entonces aquí, ¿quién sería? 2, 2. Ajá, en este, 1, 1, en este, 1. menos 1, porque es el exponente. A la final yo lo Ah, coloqué. que estamos señalando otro. Menos 2, menos 3 y menos 4, ¿sí? y en el del 1. En el del 1, ¿cuál sería? 0. 0, si no estoy mal. Listo. Ahora pensemos en lo siguiente. ¿Cuánto es 2 a la 3? 8, 4, 2, 1. 2 a la menos 1 es un medio, o sea, 0,5. 2 a la menos 2 es 1 sobre 2 a la 2, o sea, un cuarto. Y en decimal eso es 0,25. Este sería 0,125, ¿cierto? Y el de acá, no me acuerdo, sería 0, ahí te lo verifico. Pero entonces, ¿a qué voy? A que, por ejemplo, si yo voy a graficar esta pareja ordenada en 8, nos vamos hacia 3, en 4 vamos hacia 2, en 2 vamos hacia 1, en 1 vamos hacia 0, si no estoy mal, en 0,5 nos vamos hacia menos 1 y en 0,25 nos vamos hacia menos 2. Y así. Entonces, cuando usted va a dibujar eso, esto es lo que le va a dar. Miren. ¿Sí ven? En 8, 3. En 4 vamos hacia 2, en 2 vamos hacia 1, en 1 da 0 y fíjense cómo se comporta la función. Así es una función logarítmica. Pero entonces quiero que observen esta partecita. Espérenme para no rayar, voy a poner el... Miren esta parte de acá. ¿Tocará o no tocará la función? No toca. Esa Y sería la No la toca. ¿qué creen que sería este eje? Para la asíntota, función? ¿no? Es una asíntota vertical, ¿vale? Así como la exponencial tiene una asíntota horizontal, la logaritmo tiene una asíntota vertical, ¿vale? Entonces, con ese, vamos a coger este como el patrón. Las funciones logarítmicas van a tener esta forma, ¿sí? Quiero que miremos los análisis de una función. Entonces, empecemos por el dominio. ¿Qué piensas
del dominio ahí. Yo podría Todos decir que los son todos los reales reales. mayores de 0. Muy bien. Entonces yo ahí tendría que decir X pertenece a los reales, tal que X tiene que ser mayor a 0. Perdón, mayor o igual no, mayor. Tiene un problemita acá. No puede ser 0, porque si usted busca el logaritmo de 0, no existe tampoco. Ahí hay un lío con lo que les decía. La tercera restricción que va a tener una función para que no sean todos los reales es el logaritmo. Fíjense que aquí está la muestra. Va de 0 a infinito. ¿Qué pasaría con el rango? Serían todos los reales, ¿no? Todos los reales. Exactamente. Todos los reales. Es decir, que el que me está fallando aquí es el dominio, a diferencia del exponencial. ¿Qué puedo decir de, bueno, puntos de corte? ¿Qué corte tiene? En el X, el 1. Listo. En el eje X, el 1. ¿Y comportamiento? Crece. Entonces sería creciente de 0, ojo con esto, de 0 a infinito, porque no tiene hacia atrás, ¿cierto? Entonces fíjense que el dominio de la función sería de 0 a infinito, y esa es la caracterización de una función logarítmica. Una función logarítmica, pues a diferencia de la exponencial, tiene esa asíntota vertical, más no horizontal, y eso es por lo siguiente. Bueno, perdón, antes de mostrarles el versus, fíjense qué pasa. Que los comportamientos de una función logarítmica, pues son los mismos en la básica, ¿no? Pero entonces fíjense que a mayor sea la base que usted esté manejando, pues la función va a crecer, o sea, se va a pegar más a las asíntotas, mira. Si la base es más alejadita, pues va a ser un poquito más distanciada. Pero en esencia va a ser el mismo comportamiento, porque todas estas funciones son de 0 a infinito, crecientes, y tienen asíntota en 0, ¿sí ven? Entonces lo que cambia, digamos, esto es una familia de funciones que tienen el mismo comportamiento, solo que cambia un poquito su distribución, pero en sí la forma es similar. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Así como hay transformaciones en funciones exponenciales, hay transformaciones en funciones logarítmicas. Entonces, por ejemplo, así como había de la que invertía, si tú le colocas un negativo al logaritmo, en vez de ir así como está el azul, lo que hace es invertirse. ¿Listo? Eso es una simetría sobre el eje X. Y si tú le das un negativo dentro de la X, o sea, dentro del parámetro, en vez de ir así, lo que va a hacer es una simetría sobre el eje Y. ¿Listo? Eso en cuanto a simetrías. Y en cuanto a traslaciones, algo similar, miren. Si yo, por ejemplo, tengo más 2 logaritmo de 5, entonces lo que va a hacer es subir la función. ¿Sí? Subirla, o sea, por ejemplo, este 0, este 1, este corte en eje X que es 1,0, va a pasar a ser 2,0, o sea, se va a correr 2 veces ese punto. ¿Listo? La asíntota vertical, ojo, va a ser la misma, va a ser 0 porque tú la estás moviendo verticalmente, no horizontalmente. ¿Listo? Y la última sería una transformación, esa sí sería horizontal, o sea, de derecha a izquierda, y eso es si tú afectas el X, pero dentro del logaritmo. Por ejemplo, esta es X menos 3, lo que va a hacer la función es correrse 3 unidades hacia atrás, perdón, hacia la derecha, porque cumple lo mismo que les decía en la exponencial. Si es negativo es porque se corre a la derecha, si es positivo se corre a la izquierda, o sea, funciona con los signos contrarios. Y entonces en este caso, como tú estás diciendo, logaritmo en base 10 de X menos 10, su merced sabe que esto es una asíntota, perdón, que esto es un comportamiento de logaritmo y que la asíntota se me va a mover 3 unidades a la derecha. ¿Sí ven? Entonces, estas son las 4 tipos de transformaciones que tú puedes tener. Repito, si es menos, pero está fuera del logaritmo, se invierte en el eje X. Pero si ese menos está dentro de la función, se invierte en el eje Y. Y si es un más 2, sube. Y si es un menos 3, por ejemplo, en la izquierda, pues él se va a correr. Profe, ¿la base puede ser negativa? No. La base sí siempre va a ser positiva, ¿vale? Son naturales, los naturales, ¿no? Sí, claro. Una pregunta, disculpe, profe, ¿es infinita? ¿Siempre es infinita? ¿Infinita qué? ¿Qué es O sea, infinito? Que digamos que la recta es infinita, la curva, digo. Pues si me preguntas por el comportamiento, sí, ella siempre va a seguir aquí infinito, ¿sí? O sea, ella va así creciendo, espérenme que no tengo el puntero, ella va pegada al eje X por acá,
y se crece así, y él sigue aquí más infinito con ese comportamiento, si es lo que me estás preguntando. O sea, él siempre va a tener así como esa función de pegarse, de crecer así. No crece tan rápido como la exponencial, pero pues crece de esta manera, ¿vale? Ah, listo. Lo mismo acá, se va a ir así. Y vuelvo y les digo, no va a crecer tanto como la exponencial, él más bien va a ir como así bajito, pero siempre va a tener como que no va a cambiar así drásticamente su comportamiento. Bueno, ahí con lo que les acabo de decir, miremos este ejemplo. Si yo les coloco ¿cuántas transformaciones estoy haciendo ahí y cuáles? Una nomás y lo está subiendo, ¿no? A la posición Estaría de acuerdo con esa, pero no es la única. O sea, sí estoy de acuerdo con la transformación de que se sube, pero no es la única. ¿Cuál sería la otra? Que ya sería decreciente. Exactamente. Entonces, fíjense en la primera, fíjense en esta. Miren, ahí está. ¿Sí ven? Menos 2x. Y ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Perdón los mamarrachos, a ver si se me hago entender. Acá tenemos la función, ¿sí o no? Es que es para verlo conceptualmente. Entonces, usted sabe que la función está haciendo esto, que esta es la función base, que esta es 2x. Logaritmo en base de 2x, ¿cierto? Pero entonces estoy aplicando dos transformaciones. La primera es la que me dice David, que este puntico se va a subir 1, ¿no? Este es el que siempre me guío yo. Entonces la función va a ser esto. Pero resulta que ese negativo que está aquí, este de acá, hace que la función se invierta. Entonces ya no va a ir así, sino que va a ir así, que es lo que me estaba diciendo Lina, si no estoy mal. Entonces fíjense que la función hizo dos transformaciones. Subió primero y después se invirtió. Entonces esta sí es y igual a, bueno, puse y por decir f de x, 1 menos logaritmo en base 2 de x, ¿sí ven? Entonces ahí hay dos transformaciones. ¿Cuántas transformaciones irían en este segundo ejemplo? ¿Y cuáles? Dos, sí, señor Alvarado. Hay dos transformaciones. ¿Cuáles? Voy a hacer otro mamarrachito por aquí. se movió hacia arriba y hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, sí, acuérdense. Uy, mire esa recta como quedó bonita, la de abajo, no, la otra no. Listo, entonces, exactamente. Entonces, logaritmo en base 3. Como usted sabe que el logaritmo en base 3 se parecen a todas, que son así. Listo, ya tengo la base. Por ahí Alvarado también me escribió, creo que está correcto. Alvarado me dice acá que sube 1 y se desplaza a la izquierda 3. Sí, señor. Entonces aquí, la primera transformación que la voy a dibujar acá con este azulito, nos dice que es 1. O sea que este puntico que está aquí en 0 se va a subir una unidad y ahí vuelvo y hago esto, ¿sí? Y este más 2 me está diciendo que se corre 2. A la izquierda, para guiarnos, pues simplemente como usted sabe que ahí pasa la asíntota, en pocas palabras la asíntota se me está moviendo a la izquierda 2 y entonces ahí usted lo que hace es dibujar la misma que le quedó de segundas, que ahora se me perdió, ya, miren, iría así, si no estoy mal, que sería la traslación de esta, del azul. Entonces esa sería la función, ¿sí ven? Entonces, luego les digo, uno a veces puede analizar funciones logarítmicas y exponenciales a partir de la función base y pues aplicar las transformaciones, ¿listo? Pero en esencia es como el comportamiento. Ahora, quiero que analicemos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo le ponga, bueno, analícela más? Bueno, una cosita para tener en cuenta. ¿Alguien sabe o se acuerda, no sé si lo han trabajado, por qué a veces aparece el logaritmo solo? Cuando aparece el logaritmo solo, ¿por qué es? Logaritmo como base 10, ¿no? La base es 1, ¿no? No, la base no es 1. La base es 10. Sí, sí. Es una convención, es decir, cuando tú tengas el logaritmo solito, ¿sí? No es porque no tenga base, sino porque la base es 10, sino que como es la que más utilizamos porque nuestro sistema es decimal, pues es la que se acostumbra a no poner, ¿vale? Pero entonces, ojo, aquí ya de pronto no podría aplicar lo que hice ahorita. Muchas veces, la primera que dibujamos fue por conveniencia, por eso lo puse 2 a la 3, 2 a la 2, para que el resultado fuera el mismo exponente de la función. Pero muchas veces no lo vamos a tener así, o cuando tú vayas a hacer un modelo matemático, tú no vas a tener el número expresado en potencias. Es ahí cuando yo les digo, nos vamos a la teclita log. Aquí depende del estrato. Mentira, no del estrato, depende de la calculadora que usted tenga. Está la típica yo le digo la del botoncito gris y la del botoncito azul. Usted tendrá alguna de las dos.
¿Cuál lío tiene la del botón gris? Que es que como el botón gris no tiene la forma es que, ¿cómo les explico? Es que cuando usted pone en la azul, le aparece esto. Le aparece la función así. Entonces usted no es sino que ponga la base y ponga el valor y ya, le bota el resultado. Pero en estas, no. Aquí le toca hacer una estrategia que es utilizar una propiedad que es que coloque el logaritmo en base 10 sobre el logaritmo en base, y acá coloca la base. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le dijera, a favor, hálleme f de x igual a, digamos, logaritmo en base 3 de 1.5, por ejemplo. ¿Qué pasa? Entonces, si usted lo hace en esta calculadora, en la primera, a usted le tocaría logaritmo, arriba va a ir el número, 1,5, dividido logaritmo, ¿sí?, de la base. Y ahí ya le bota el resultado. No hay problemas. Es como la diferencia. En cambio, pues esta ya como viene con su programación, entonces usted simplemente le va a poner logaritmo, en este caso 3 y de 1.5, y él directamente te bota la función. Si no tiene la posibilidad de que le haga esto es porque la pantalla de teclita azul es dinámica, o sea, él le pone los valores así, pues haces esto. Si no, pues simplemente vas a poner logaritmo de 1.5 sobre el logaritmo de 3. Yo les voy a pedir el favor que para mañana, donde sea, así si no tiene y no tiene forma de salir, bájese una app que sea app de calculadora científica y ahí le aparece, hasta le aparece con la misma imagen de acá, para que lo tenga a la mano, porque es que lo que vamos a trabajar mañana es con calculadora, porque son operaciones que usted va a hacer a partir de ahí. No las podemos sacar manualmente y si lo hiciéramos nos demoraríamos mucho. ¿Listo? Y normalmente la teclita que va a usar es esta. Señor. Yo tengo una app, pero sin embargo, usted nos recomienda, no sé, de pronto para el parcial, ¿podemos de pronto sacar la misma del teléfono o sí tendríamos que conseguirla? No, sí es mejor que la consigan. Igual, chicos, lo que pasa es que, digamos, para la siguiente curso, por ejemplo, para un cálculo integral, para un cálculo multivariado, usted la va a necesitar. Y si no la tiene, le aconsejaría la de botoncito azul porque tiene más funciones. Igual creo que eso es lo mismo en cuanto a algunas funciones, pero es más práctica para utilizar la de botón azul. Si tiene la antigua, porque uno normalmente las hereda de los hermanitos o porque pronto es como la que siempre uno consigue fácil, igual le va a servir, ¿sí? Solo que hay que detallitos como eso. Pues es una bobada, al final es simplemente que haga esto en vez de lo otro. Pero sí les aconsejo que la tengan a la mano. Mañana que miremos modelos exponenciales se va a dar cuenta por qué. Porque todo lo vamos a hacer con base en esos números, en esos cálculos, ¿listo? Pero entonces, en esencia, tú haces eso en la calculadora y pues ahí es donde obtenemos estos valores, ¿vale? Ahí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a usar decimales, pero entonces no vamos a copiar sino por ahí 2 o 3 decimales a lo más, porque pues obviamente usted sabe que los significativos a veces son hasta 2. Y pues obviamente nos va a dar la misma función, porque el comportamiento no va a cambiar. Pero pues es para hallar los valores, ¿sí? Pero lo importante es eso, es tener la herramienta para poder sacar esos valores, ¿listo? Espérenme que se me olvidó una cosita. No encontré una que pensé que había hecho, pero bueno. Entonces, ojo con esto. Esa es la forma en que uno evalúa, pues por lo menos para el curso lo vamos a hacer porque no nos podemos demorar tanto en eso, de sacar los valores del logaritmo, ¿listo? Ahora vámonos con esta, logaritmo natural. Entonces resulta que por ahí alguien me preguntó, profe, es que hay una tecla que dice LN. Eso no es IN, porque una vez se la confundo, no, eso es LN. Eso significa logaritmo natural. Y en pocas palabras, recordemos que el número Euler, ¿sí?, es uno de los que más se utiliza. Pues resulta que su Euler, pues usted puede escribir esto. Usted puede escribir logaritmo en base de X. Pero en realidad uno no lo va a colocar ahí, sino que tiene un nombre propio. Tiene un nombre especial y es especial porque es famoso. O sea, porque como se utiliza tanto, pues tiene un solo nombre. Y cuando tú utilizas el logaritmo natural de X, es porque estás utilizando un logaritmo, pero en base E. Y vuelvo y te digo, como muchas aplicaciones tienen esa base, entonces le dan una tecla propia, ¿sí? Ahora, si usted me va a preguntar por qué hay como relaciones entre la exponencial y la logarítmica, es por esto, miren. Si usted grafica la función logarítmica así con los valores de la tecla, pues simplemente es porque la función, o sea, la función sigue cumpliendo la forma que tiene el logaritmo y fíjense en la exponencial.
Si ven que acá hay una recta y igual a x, esta es una recta, y la función prácticamente es simétrica, ¿sí ven? Es simétrica sobre ella. Es obviamente porque la función Euler y la función logarítmica están relacionadas, ¿sí? Y pues ese cambio de comportamiento, ese cambio de forma, pues hace que la asíntota de una, ¿sí ven? Se vuelva la asíntota de la otra. Igual están relacionadas porque, vuelvo y les digo, o sea, la potenciación está relacionada con la logaritmación, entonces obviamente van a tener similitudes en su función. ¿Listo? Por eso es que usted dice, es que esta tiene asíntota horizontal, esta tiene asíntota vertical. En una el dominio son todos los reales, pero en la otra no. Pero resulta que si tú le das la vuelta, o sea, si yo le doy la vuelta al dominio de Euler, va a ser el rango de logaritmos. Es por esa razón, porque son funciones relacionadas, ¿sí? En una tiene corte en X y en la otra en Y. Sí, todo eso tiene que ver porque es que es la misma función, pero como con una simetría de la recta Y igual a X. ¿Listo? Es por eso que están relacionadas. Pero pues en esencia es eso. Entonces, por ejemplo, es aquí donde le digo, yo quiero hallar logaritmo de Euler a la 8, logaritmo de 1 sobre Euler a la 2. Bueno, para esas cosas uno utiliza la tecla que por ahí me estaba diciendo, no me acuerdo quién me preguntó, pero esa tecla es para cuando tú tienes que hallar. Estas expresiones las vamos a necesitar, las vamos a calcular mucho, sobre todo mañana. Esperen que se me perdió otra vez el lápiz. Adiós. Entonces, por ejemplo, al momento de hacer una función como esta, esperen que es que no encontraba el lapicero. Pues esos cálculos se hacen con la calculadora que... Ay, perdón. Esos cálculos... ¿qué pasó? Ya. Esos cálculos se hacen con este botón. Entonces, si usted, por ejemplo, va a poner logaritmo de Euler a la 8, ojo, para usted pone Shift, ¿no? Esta teclita. Entonces, si usted pone Shift y Euler, le aparece para hacer la exponencial. Y ya directamente ya le aparece el logaritmo natural. Entonces, con esas que va a hallar esos valores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si usted quiere hallar logaritmo de 5, pues simplemente ahí coloca esa tecla y pone el 5, ahí le da el valor. Son de muchos decimales, vamos a empezar a redondearlos como cifras significativas, por ahí 2 o 3. En unos casos, ¿listo? En el primero no sería como redundar, profe, no sería solo LN8. ¿Alguien puede decirme cuál sería el resultado? Eso no necesita ni calculadora. Y es por lo que me dice David, es que es como redundante. No, no es que sea redundante, es que son funciones inversas. 8. Ajá, exacto. ¿Por qué? Porque acuérdense que el logaritmo natural es base E, entonces me dice, busque en base E un número que me dé elevado Euler a la 8, pues 8. ¿Sí? Y acá parecería lo mismo, miren, logaritmo natural de Euler a la menos 2, ¿sí o no? Yo puedo escribir esto como Euler a la menos 2. Entonces, ¿quién sería el resultado? Pues menos 2. ¿Sí? Pero igual, por ejemplo, el tercero sí ya no puedo hacer esa porque no hay propiedades, pero entonces ahí sí me tocaría sacarlo a partir de calculadora. Vuelvo y le repito, pues la calculadora simplemente te va a botar el valor y lo vamos a redondear, sino que tenía una por acá abierta y no sé qué la hice. Aquí pondríamos, creo que era la que había puesto, ¿cierto? Euler a la 5. Es que hay calculadoras que no te piden, o sea, como la función exponencial está tan relacionada a la potencia, la calculadora usted ni siquiera le tiene que poner el ganchito para elevado, sino que cuando usted le pone el 5 acá, él automáticamente va a entender que es una exponencial. Por eso de una vez te bota. Y acá nos dio 13,5914. Acuérdenme el valor porque se me olvida. De 13,5914. ¿Sí? Uno hace una aproximación, por eso utilizo este valor. Porque como ya no voy a poder anotar todos los decimales, pues utilizo una aproximación. ¿Listo? Ahora, una cosita a tener en cuenta, por favor, y es la siguiente. Cada vez que nosotros tengamos una función logaritmo, ya les dije, ojo porque una función logaritmo, hay un punto en el parcial donde yo a veces les coloco unas funciones y usted tiene que analizarle el dominio. Entonces, cuando usted, ya saben, ya hemos analizado radical y las de racionales, ¿no? Algo similar pasa con la logarítmica. Si se acuerdan que cuando teníamos funciones, espera que se me perdió otra vez. ¿Se acuerdan que cuando teníamos funciones radicales, sí, como esta,
yo les decía, cuando usted analice una función radical, como no puede ser 0, entonces yo les decía x más 3 mayor o igual a 0, ¿se acuerdan? Y ahí sacaba el dominio. Algo similar pasa con las logarítmicas. Usted coge el logaritmo de 4 menos x al cuadrado, entonces dice, esto es un logaritmo. Y los logaritmos no pueden ser negativos ni 0. ¿Listo? Entonces usted dice, bueno, entonces como no pueden ser negativos ni 0, tiene que ser mayor. Y ojo, mayor, no mayor igual, mayor. Mayor igual es cuando sea radical, mayor es cuando es logaritmo. Y ahí ya hacemos lo que normalmente acostumbramos a hacer. Resuelves esto por la inecuación. 2 menos x, ¿no? Ahí podrías factorizarlo. Bueno, hagamos lo siguiente. Multiplico por menos a cada lado, ¿sí? Y entonces nos daría x al cuadrado menos 4, menor, porque cambia el signo, y entonces ahí lo puedo hacer por factorizar, diferencia de cuadrados. ¿Sí? Y ahí ya pues tenemos la solución, entonces bueno, todo lo que hacemos, pero espere que es que este verde está como feito, rojo. Entonces aquí, bueno, ahí ya hacemos el x menos 2, el x más 2, todo lo que hacemos en entonces los ceros van a ser 2, menos 2 y 2, ¿cierto? Y ahí hacemos el diagrama. Y entonces, bueno, aquí digo, esto es de menos infinito hasta menos 2, de menos 2 a 2. Esto ya hemos hecho hartas veces. Entonces, en el primero, cojamos, esto es que, menos 2, menos 3, menos 3, menos 2, esto es negativo. 0 me daría negativo y acá nos daría positivo. Acá, menos 3 más 2 nos daría negativo, en este 0 nos daría positivo y acá nos daría positivo. Menos por menos da más por menos da menos y más por más da más. Como lo tengo que analizar es con estaríamos hablando de menos 2 a 2, si no estoy mal, ¿cierto? Y como es abierto, pues el intervalo va a ser abierto, o sea que el rango de esta función tiene que ser... bueno, formalmente sería y pertenece a los reales, tal que está entre menos 2 y 2. ¿Este rango o dominio? Ay, perdón, dominio, porque el dominio es el que me falta. Sí, que me falla. Ay, y yo lo puse todo con... Espérenme, que otra vez me dio la que no es. Ave María. Es con X, sí, señor. Acuérdense que el que estoy ensayando el dominio porque estoy hablando de racional. Entonces sería el dominio de f sería igual a los x que pertenecen a los reales, tal que x, entonces sería entre menos 2 menor a x. Ojo, menor, solo menor. Y ahí ya nos daría el rango. El dominio, perdón. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta al final es que cuando yo analizo el dominio de una función logarítmica es similar a lo que hacemos con el radical, eso es resolver una inecuación de acuerdo a lo que esté adentro del logaritmo, y entonces ahí pues lo que trabajamos es resolución de inecuación cuadrática y lo que me dé pues va a ser el dominio de esa función, ¿listo? Es importante tenerlo en cuenta, porque vuelvo y rego, son 3 restricciones las del dominio, divisiones por 0, que son las de racionales, las de radical y las de logaritmo. ¿Listo? ¿Alguna preguntita hasta ahí, muchachos? Profe, ahí ese x menos 2, x más 2, lo pasó de x menos 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Acá sí es un caso de factorización, diferencia de cuadrados, ¿te acuerdas? Que como este está elevado al cuadrado, entonces es x, como este está elevado al cuadrado, es 2 y 2. ¿Sí? Menos 2 y más 2, ese es el casito. Y lo analizo con negativos porque cuando multipliqué por menos 1, recuerden que le di la vuelta y tengo que analizar con el último, con el que le di la vuelta. ¿Listo? Es para tener en cuenta. Ojo porque yo me he dado cuenta que a veces ustedes se me confunden y entonces como que se complican porque, espérenme a ver si puedo borrarle todo el lienzo. Se me complican cuando la función es más sencilla. Ahí yo hice todo eso que les acabo de mostrar porque es una inecuación cuadrática. Pero si yo, por ejemplo, tuviera una función como esta, logaritmo natural de 3x más 8, pues aquí no hay que hacer eso, porque simplemente va a ser, bueno, entonces usted dice, bueno, lo que está dentro, como no puede ser mayor tiene que ser mayor a 0, entonces es 3x más 8 mayor a 0. Esto es una lineal, entonces es 3x mayor o igual a 0, entonces x es mayor a menos 8,
¿cierto? Pasa a restar el 8 y al final nos daría menos 8 tercios. Y ese sería el dominio de la función. Usted dice, bueno, el dominio de esta función sería x que pertenece a los reales, tal que x tiene que ser mayor a menos 8 tercios. Por ahí alguien me dijo que es 2,6. Pregunto, ¿yo podría saber cuál es la asíntota de esa función con lo que acabo de hacer? Sí. ¿Cuál sería? Menos 8 sobre 3. Ajá. Si usted dibuja su función, bueno, otra vez perdónenme los tachones, usted va a buscar menos 1, menos 2, perdón, sí es negativo, menos 1, menos 2. Esto en decimal es menos 2,6. Entonces usted, pues, este es menos 1, menos 2, menos 3, entonces 2,6 es como por acá. Y entonces esta es la asíntota. Bueno, asíntota ahí entre comillas. O sea que la función hace algo así. Sí, es más o menos, ¿no? Porque estoy haciendo es como un bosquejo. Que a veces me interesa que más que usted a veces coja el software y grafique, porque a veces eso es el error que uno comete cuando les da software, que es que usted coge y grafique y ya lo que me dio. No, hay que analizar por qué pasa, qué información me bota el dominio, o sea, es analizar cualitativamente las funciones, es decir, qué información me bota cada una de las representaciones. Uno en realidad lo último que debería hacer es como la gráfica así para verificar lo que yo ya analicé. Obviamente yo les hablaba que la polinómica, pues sí se pueden hacer detallitos, pero pues a la final uno terminaba era graficándola, pero en estas como logaritmo y exponencial sí se puede, ¿sí? Entonces es para que tengan en cuenta eso. Vuelvo y les digo, hay un punto fijo en el parcial donde yo les pongo a determinarme los dominios de una función. Entonces la idea es que se acuerden de esos, pero es que son 3 casitos los que usted se tiene que acordar. Esos 3 casitos que le pido que por favor, cuando sea racional, cuando sea logaritmo, cuando sea radical, se analiza. El resto, dominio todos los reales, al menos que esté metido en un problema, porque en una situación problema, acuérdense que el contexto afecta. Entonces, claro hasta ahí, chicos. ¿O alguna duda? Natural de x que era igual al logaritmo de Euler. No te escuché. Es que se está cortando. ¿A qué era igual logaritmo natural de x? ¿A qué era igual logaritmo natural de x? No te entiendo. O sea, ¿esto? Ya te entendí. O sea, en logaritmo es como si tú dijeras logaritmo en base de x. Esto es lo que tú estás diciendo ahí. Pero vuelvo y te digo, es tan famoso, tan utilizado el logaritmo base de que tiene su propia forma de escribir, que es simplemente logaritmo natural. No sé si esa es la pregunta que tenías. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Listo. Entonces ya con esa culminamos las funciones base, ¿sí? Que son constante, lineal o afín, cuadrática, polinómica, racional. Me falta un poquito la radical, pero pues esa no la trabajo tanto porque no es tan complicada. Y pues estamos con la exponencial y logarítmica. Lo único que me queda por mirar y es lo que quiero que trabajemos mañana, pero entonces yo sí les voy a pedir un favor. Y es que a ver, hay una cosa que se llaman ecuaciones exponenciales. Acuérdense que, por ejemplo, yo les he mostrado problemitas de funciones, inclusive hoy les mostré una exponencial, donde se monta la función, o sea, donde yo le doy unos datos y a partir de esos datos usted monta la función de la situación. Acá vamos a hacer lo mismo con ecuaciones, con funciones exponenciales. No vamos a trabajar logarítmicas para no alargar tanto porque es que ya me estoy pasando el tiempo, pero sí vamos a trabajar modelos exponenciales. Solo vamos a trabajar 2 modelitos así clásicos que usted los trabajará también en cálculo, en ecuaciones diferenciales, que es crecimiento poblacional y ley de enfriamiento y calentamiento.